Estados Unidos e Israel han atacado Irán con una operación que podría pasar a la historia. En los últimos días, el equilibrio de poder en Oriente Medio ha quedado completamente en el aire y el mensaje ha sido claro. El gobierno de Donald Trump está dispuesto a defender los intereses de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, utilizando todos los medios a su alcance. Pero este ataque plantea varias preguntas inevitables. ¿Por qué Estados Unidos decidió atacar ahora? ¿Qué ocurrió realmente durante esa operación? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener para el futuro de Oriente Medio y del mundo? Para entenderlo, hay que retroceder más de 70 años, porque esta historia no comenzó hoy, ni siquiera comenzó en este siglo, comenzó en 1953. Y lo más inquietante es esto: después de décadas de tensión indirecta, sanciones, ataques encubiertos y amenazas, el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya no es solo diplomático. Hoy es militar, económico y regional. En 1953, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh decidió nacionalizar el petróleo. Reino Unido no lo aceptó. Estados Unidos intervino. La CIA y el servicio británico ejecutaron la llamada Operación Ajax. Mossadegh fue derrocado. El Shah volvió al poder con apoyo occidental. Para Washington fue una jugada estratégica en plena Guerra Fría. Para Irán fue una traición histórica. Ahí nace la herida. En 1979, la revolución islámica cambió todo. El Shah huyó. El ayatollah Khomeini tomó el poder. Pocos meses después, estudiantes revolucionarios tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y retuvieron a 52 diplomáticos durante 444 días. Estados Unidos rompió relaciones, impuso sanciones. Irán convirtió la oposición a Washington en parte de su identidad política. Desde entonces, la rivalidad dejó de ser temporal. Se volvió estructural. En 2015, tras años de tensión, se firmó el acuerdo nuclear entre Irán y las principales potencias mundiales. Irán limitaba su programa nuclear. A cambio, se levantaban sanciones. Pero en 2018, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo. Volvieron las sanciones más duras. Irán comenzó a enriquecer uranio nuevamente. La desconfianza se profundizó. El 3 de enero de 2020, Estados Unidos mató al general Qasem Soleimani en Bagdad mediante un ataque con dron. Irán respondió el 8 de enero de 2020, lanzando misiles contra bases estadounidenses en Irak. Fue la primera confrontación directa reconocida entre ambos países. No hubo guerra abierta, pero el mundo entendió que la línea roja era extremadamente fina. El 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamás contra Israel desencadenó una guerra en Gaza. Irán no participó directamente, pero su apoyo histórico a grupos como Hamás y Hezbollah volvió al centro del debate. Estados Unidos reforzó su presencia militar en Medio Oriente. Durante 2024, la tensión escaló. Milicias proiraníes atacaron bases estadounidenses en Irak y Siria. Los hutíes en Yemen atacaron rutas comerciales en el Mar Rojo. Hezbollah intensificó la presión sobre Israel. En abril de 2024, Irán lanzó por primera vez un ataque directo con drones y misiles contra territorio israelí. Israel respondió con ataques limitados. Fue un cambio histórico. Ya no era solo guerra indirecta. Mientras tanto, dentro de Irán la situación económica empeoró. Años de sanciones provocaron inflación elevada, devaluación del rial, caída del poder adquisitivo, escasez de bienes básicos. En 2025, el aumento de precios generó protestas en varias ciudades. Primero comerciantes, luego estudiantes, después sectores más amplios. El gobierno respondió con represión y restricciones en Internet. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Puede un régimen sostener tensión externa mientras enfrenta presión interna creciente? A inicios de 2026, la tensión nuclear volvió a escalar. Irán continuó enriqueciendo uranio a niveles técnicamente cercanos al umbral militar. Israel declaró que no permitiría un Irán nuclear. Estados Unidos desplegó fuerzas adicionales en la región. Se produjeron intercambios de ataques limitados entre Israel e Irán. Washington apoyó a Israel en defensa antimisiles e inteligencia. Aunque no se declaró guerra formal, la situación se convirtió en la más delicada en décadas. El equilibrio se mantiene, pero por poco. Después de más de 70 años de historia, el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo. Durante décadas, ambos países han evitado una guerra directa, pero han mantenido una confrontación constante a través de sanciones, operaciones encubiertas y conflictos regionales. Hoy la tensión es más alta que nunca. El programa nuclear iraní, la presión de Estados Unidos y de Israel, y la inestabilidad en Oriente Medio han creado un equilibrio extremadamente frágil. Un equilibrio basado en la disuasión. Cada lado intenta demostrar que puede responder con suficiente fuerza para evitar que el otro dé el primer paso. Pero la historia demuestra que estos equilibrios rara
rara vez duran para siempre, porque en conflictos como este, basta un solo error para cambiarlo todo. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Seguirá funcionando ese equilibrio, o estamos ante el inicio de una nueva etapa en el conflicto entre Estados Unidos e Irán? Si este video te ayudó a entender cómo empezó y por qué sigue evolucionando este conflicto, suscríbete y mira el siguiente video que aparece en pantalla. Porque entender el pasado es la mejor forma de comprender el presente.